Hoy os traigo un pastel salado muy rico, vistoso y económico. Un pastel de atún con pan de molde, perfecto para servir en tu mesa en cualquier época del año. Comenzamos preparando una salsa mayonesa casera. En esta ocasión voy a hacer una mayonesa de huevo cocido que queda muy bien y no requiere refrigeración. Cocemos los huevos durante 8 o 10 minutos desde que el agua comience a hervir. Pasado este tiempo, los pasamos por agua fría y dejamos que se enfríen por completo. Una vez fríos, los pelamos y los ponemos en el vaso de la batidora junto con 50 ml de aceite de oliva o girasol, un poco de sal, zumo de limón y pimienta. Batimos bien hasta que el huevo quede completamente triturado y obtengamos una salsa lisa y bien emulsionada. Tengo un vídeo publicado de cómo preparar esta mayonesa paso a paso, así que os dejo el enlace en la caja de información para que vayáis a verlo si queréis. En este punto la reservamos y comenzamos a preparar el relleno. Este tipo de pasteles admiten muchos rellenos, podéis añadir los ingredientes que más os gusten. Yo le he puesto 2 latas de atún bien escurrido, unas aceitunas negras y verdes cortadas, 2 cucharadas de maíz dulce, un par de pimientos del piquillo cortados en trocitos, cebolletas agridulces previamente cortadas, una rama de apio que he limpiado bien de fibras y he cortado en cubitos, el apio le da un toque fresco muy rico, y 4 palitos de surimi troceados. Voy a poner también un par de huevos cocidos, pero en lugar de mezclarlos en el relleno los pondré sobre el relleno. Ahora os enseño cómo. Y por último unas cucharadas de nuestra mayonesa especial de huevo cocido. La cantidad de mayonesa es al gusto. Os recomiendo que pongáis una cantidad generosa para que quede jugoso, pero sin hacer una amalgama. Con el relleno listo comenzamos a montar el pastel. Forramos con papel film un molde rectangular. Si no tenéis en casa podéis comprar en el súper esos moldes de aluminio que venden de usar y tirar, o bien hacerlo en un molde redondo, como queráis. Colocamos un par de rebanadas de pan de molde. En mi caso he tenido que cortar un poco estas 2 rebanadas porque el fondo es más estrecho y he aprovechado para ponerlo los huecos de los laterales. Ponemos la mitad del relleno. Extendemos y aplastamos para que quede compacto. Ahora rallamos encima un huevo cocido y ponemos un poco de cebollino picado. Tapamos con otras 2 rebanadas de pan de molde. Si queréis las podéis untar con un poco de mayonesa para un extra de jugosidad. En mi caso tengo que colocar un trozo más de pan de molde para rellenar el hueco porque mi molde es más largo. Ponemos la otra mitad del relleno, el huevo rallado, el cebollino y tapamos con otra capa de pan. Tapamos con el papel film y lo reservamos en la nevera durante un mínimo de 2 horas. Tras el reposo desmoldamos el pastel sobre el plato en el que lo vayamos a servir y ya solo queda decorarlo a nuestro gusto. Una capa generosa de mayonesa. En mi caso he preparado otra con otros 2 huevos cocidos porque me ha sobrado muy poca cantidad del relleno y no me daba para decorar. Os recomiendo hacer directamente una mayonesa con 4 huevos cocidos y 100 ml de aceite. También podéis hacer una mayonesa tradicional de toda la vida. Sobre la mayonesa, una yema de huevo rallada, aceitunas verdes, unas cebolletas, unas tiras de pimiento de piquillo y el toque verde del cebollino. Y listo para servir. Como veis es un pastel muy vistoso para poner sobre la mesa y sorprender. Además queda muy rico, con mucho sabor a atún, el toque refrescante del apio, la jugosidad de la mayonesa, es una pasada. En fin, bocateros, que os recomiendo que lo preparéis porque es muy fácil, se hace con antelación, es económico y lo podéis adaptar a vuestro gusto. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!